Tenemos hoy día la gran oportunidad de contar con Gabriel Quijandría Acosta. Él es viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Él va a tener a cargo la exposición Ordenamiento Territorial y Zonificación Económica Ecológica, que como todos saben es un tema de fondo en la discusión actual sobre la relación entre sociedades locales y actividades extractivas. Gabriel, sin más preámbulo, te cedo la palabra, tienes media hora y te vamos a indicar para luego pasar a las preguntas y respuestas del público. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema que está tan en discusión en este momento y que desde el sector ambiental entendemos como una herramienta importante para el ordenamiento de las actividades productivas y en un marco de sostenibilidad del desarrollo que además ayude a reducir la conflictividad actualmente existente en el país. Entendemos los procesos de ordenamiento territorial como desde el Ministerio como procesos con un fuerte componente político, con un fuerte componente social. Si bien tienen que estar sustentados en un tema básicamente técnico y de conocimiento científico, el ordenamiento finalmente es un acuerdo social sobre el uso que se le va a dar a un espacio o a unos recursos naturales en un determinado espacio. Entonces necesitamos poder combinar esta información técnica que existe y que debe ser el sustento con un proceso que lleve a un acuerdo social que sea el que permita finalmente tener un territorio ordenado, un territorio desarrollándose de manera adecuada. Un poco una idea rápida del contexto respecto de cuáles son los temas que se buscan atender con los procesos de ordenamiento territorial. Como muchos de ustedes sabrán, tenemos a nivel del país una tasa de deforestación que está en alrededor de entre 140 y 150.000 hectáreas anuales, que ha producido hasta ahora la pérdida de alrededor de 8 millones de hectáreas en el ámbito amazónico. Tenemos además que cerca del 40% de la población nacional está expuesta a condiciones de vulnerabilidad frente a peligros de origen natural. Tenemos claramente en esta foto la ubicación de viviendas en una zona absolutamente inadecuada respecto de la ribera del río. Si no se han dado cuenta todavía, esto es Machu Picchu. Esto es el pueblo de Machu Picchu, el pueblo de Aguas Calientes, en la base del río Vilcanota, ¿no? O sea, y si tenemos estas situaciones en lo que consideramos la joya de la corona de atracción al turismo, estamos en una situación compleja que se requiere ser atendida. ¿Cuál es la problemática que se venía adelantando un poco en las fotos? Tenemos un proceso de deterioro de los ecosistemas que proveen servicios y bienes ambientales tanto para la subsistencia como para la realización de actividades productivas y comerciales, desarrollo desigual y falta de competitividad, amenaza y vulnerabilidad naturales y antrópicas, o sea, generadas por decisiones que toma el ser humano, exclusión territorial y pobreza, planificación a distintos niveles, distintas visiones de desarrollo, un enfoque sectorial muy fuerte que ha impedido que tengamos una visión integrada del territorio y conflictos de competencia. Tenemos un poco más detalle sobre esta situación. O sea, tenemos limitaciones en la implementación de políticas y mecanismos que se ejecuten con un enfoque territorial. Por lo general, las políticas y los lineamientos de intervención de los sectores y en muchos casos de los gobiernos regionales o locales ocurren sin tomar en cuenta el territorio en el cual tienen que ocurrir.
y existe además una debilidad fuerte respecto de cómo incorporar esta perspectiva de territorial primero en la planificación y después en la implementación de las políticas y de las intervenciones en el territorio. Básicamente tenemos aquí toda una serie de consecuencias que no voy a entrar a detallar. Cuáles son los efectos que generan estas situaciones de falta de capacidades y de falta de incorporación del enfoque territorial. A nivel del territorio tenemos alteración en las dinámicas de los ecosistemas y un efecto sobre los servicios ecosistémicos, reducción de la disponibilidad de recursos naturales, inadecuada ocupación y uso del territorio. En el nivel económico tenemos externalidades negativas que ocurren sobre algunas actividades productivas y sobre la subsistencia, gasto recurrente de inversión pública en reparación y rehabilitación de infraestructura. Lo vamos a ver después claramente mostrado en un mapa producto de la aplicación de los instrumentos de ordenamiento territorial que tiene el Ministerio. Ineficiencia y desfocalización del gasto público. A nivel de la población tenemos situaciones de exclusión en circuitos de mercado, disminución de ingresos, migración y movilidad por búsqueda de nuevas oportunidades y una exposición importante a efectos de fenómenos naturales y acceso a servicios restringidos. ¿Cuál es el rol del Ministerio del Ambiente en este tema? Y este es un tema que está en plena discusión porque ya se ha iniciado un debate respecto de si debe seguir siendo el Ministerio del Ambiente quien tenga esta competencia o esta debe ser asumida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ahí hay un debate sobre el cual ya se inició una discusión. Nosotros pensamos que el Ministerio del Ambiente debe seguir siendo quien tenga a su cargo esta función, ¿no? Y hay un marco normativo respecto del tema del ordenamiento territorial bastante profuso y que en muchos de los casos imagino que ustedes conocen y que diferencia responsabilidades a nivel de los diferentes niveles de gobierno. La política ambiental nacional incluye como uno de sus temas prioritarios el impulso del ordenamiento territorial como soporte tanto para la conservación como para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales. De los recursos naturales, tanto aquellos que son renovables como aquellos que son no renovables, en una lógica de ocupación ordenada del territorio que además disminuya los riesgos sobre la población. ¿Cómo funciona el proceso de ordenamiento territorial en este momento? Tenemos un proceso que se inicia con una identificación de oportunidades y beneficios del desarrollo que parte por una caracterización del territorio. O sea, cuáles son las características específicas que tiene un determinado territorio. A eso se le cruzan las actividades económicas y los servicios ecosistémicos que este territorio ofrece. Y entendiendo o incorporando las dimensiones política, social, económica del territorio, vamos hacia una propuesta de ocupación ordenada en una orientación hacia el desarrollo sostenible. Esta primera etapa que yo describía, que tiene que ver con la caracterización del territorio, se hace a través del instrumento de la zonificación ecológica y económica, que es este instrumento que permite determinar cuáles son las potencialidades y limitaciones que tiene un territorio siguiendo determinados criterios y determinados enfoques, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la zonificación ecológica y económica? Es básicamente orientar la formulación y la aplicación de políticas sobre el uso sostenible de los recursos naturales y del territorio, proveer el sustento técnico para los planes de desarrollo y todas las estrategias de intervención que ocurren en un determinado territorio. Bueno, eso en realidad en este momento no se cumple del todo, es más bien un deseo. Quisiéramos que este fuera la base, por ejemplo, de los planes concertados de desarrollo, tuviesen una base sustentada en la potencialidad y en las limitaciones del territorio, cosa que todavía no ocurre del todo y que es parte de la agenda que estamos moviendo desde el Ministerio, ¿no? Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades, proveer información técnica y marco de referencia para promover y orientar inversión pública y privada, contribuir a los procesos de concertación entre los diferentes actores sociales sobre ocupación y uso adecuado del territorio. ¿Cuáles son los niveles de la zonificación ecológica y económica?
Tenemos la macrozonificación, que está asignada a una caracterización a escala de alrededor de 250.000, 1 en 250.000, que es la que se aplica por lo general a nivel de región, y que es la que está adecuada al tipo de tomas de decisiones que una región debe tomar, a la escala de intervenciones que tiene cada uno de los ámbitos de gestión o de los niveles de gobierno que existen en el país, ¿no? Tenemos la mesozonificación, que tiene más o menos una correspondencia con el nivel de provincia, y una microzonificación que más o menos tiene una correspondencia con el nivel de distrito. No son exactamente lo mismo, tenemos microzonificaciones ocurriendo en provincias, mesozonificaciones ocurriendo en regiones, en Tacna, en Tumbes, por ejemplo, en regiones de menor superficie, pero están más o menos adecuadas al nivel de detalle que se requiere para la toma de decisión. Ahí, posterior, el proceso incluye un análisis territorial que pasa por un estudio del medio físico, que incluye toda una serie de variables, desde fisiografía hasta el tema de suelos, el tema hidrológico, estudios del medio biológico, que tienen que ver con cuál es el patrimonio existente en términos de vegetación, de fauna, de flora, de recursos hidrobiológicos, y un estudio del medio socioeconómico y una superposición de esas capas para, usando unos criterios de evaluación, poder determinar cuáles son los usos más recomendables para un determinado territorio. Lo que finalmente tenemos es una identificación de potencialidades y limitaciones del territorio que integran la información temática en estas variables que habíamos mostrado a través de modelos, mapas que generan la posibilidad de tener toma de decisión respecto de situaciones como esta. Esta es una situación lamentablemente bastante frecuente en el país. Tenemos la ubicación de un poblado en un cono de eyección de salida de un huaico. O sea, eso es una zona altamente vulnerable, obviamente ocupada sin un proceso de ordenamiento territorial previo, ¿no? O sea, no ha habido aquí una ocupación espontánea que no ha respondido a una lógica de ordenamiento previo del territorio que busque reducir la vulnerabilidad o asentar, por ejemplo, a la población en zonas de menos riesgo, ¿no? Esto es otro de los productos que se pueden generar a partir de los procesos de zonificación ecológica y económica. Este es un mapa de susceptibilidad a procesos naturales de inundaciones, deslizamientos, que se ha producido a partir de la información recabada en los procesos de zonificación ecológica y económica, y que el Ministerio del Ambiente viene utilizando, por ejemplo, para cruzarlo con inversión pública y ver, bueno, en qué medida la inversión pública está ocurriendo en zonas en las que debería ocurrir, o estamos haciendo inversión pública en algunas de las zonas que están pintadas en rojo, con lo cual lo que tenemos es que van a haber altísimos costos de mantenimiento porque son zonas naturalmente propensas a problemas, o vamos a tener costos de reposición enormes porque simplemente en algún momento la infraestructura se va a ir porque el río en esa zona indefectiblemente va a crecer y se lo va a llevar. Este es un instrumento que queremos empezar a darle aplicación fuerte en todo lo que tiene que ver con la definición y la planificación de inversión pública, tanto del nivel nacional como del nivel subnacional. Una de las aplicaciones que estamos haciendo ahora recientemente tiene que ver, para la que estamos usando este mapa, hemos producido un mapa de las zonas con mayor susceptibilidad a problemas generados a la potencial presencia del fenómeno del Niño a inicios del próximo año. O sea, en función de esta susceptibilidad natural y más o menos teniendo una idea de la información histórica que se tiene respecto del aumento de lluvias en determinadas zonas del país, o el aumento de sequías en otras, ver cuáles son las zonas que en términos teóricos van a ser
muy probablemente las más impactadas, si es que se confirma el fenómeno del Niño que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina para el inicio del próximo año. La siguiente etapa del proceso de ordenamiento territorial es la que está enfocada ya en la planificación y en la generación del plan de ordenamiento territorial, que es a partir de la zonificación ecológica y económica, avanzamos a la siguiente etapa, buscando incorporar consideraciones cómo las oportunidades de desarrollo y crecimiento pasan por el aprovechamiento sostenible de los recursos y del espacio, ¿no? Y cómo la planificación de la ocupación del espacio debe incluir un conocimiento profundo respecto de las dinámicas de ese territorio, que es lo que mostrábamos un poco en el caso de esta quebrada que desembocaba finalmente en un centro poblado, ¿no? El ordenamiento territorial es una política de Estado, incluso lo es en este momento a nivel de determinada normatividad. Hay un proceso ya iniciado para tener una política de Estado de ordenamiento territorial en el marco de las políticas del Acuerdo Nacional, y eso se está empezando a discutir, y que iría muy fuertemente ligada a la política de recursos hídricos, a la política de Estado de recursos hídricos, que está a punto de ser aprobada también por el Acuerdo Nacional. Esperamos que esta semana o en la próxima, ¿no? ¿Qué es el proceso de ordenamiento territorial? Es un proceso concertado entre actores sociales, económicos, políticos y técnicos, que busca una ocupación racional y segura del territorio, en concordancia con las competencias e instrumentos de gestión de los diferentes niveles de gobierno y los diferentes sectores. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si bien el Ministerio del Ambiente es quien acompaña el proceso y quien da la asistencia técnica en el proceso de ordenamiento territorial, lo hace en un contexto en el cual tiene que tomar en cuenta las competencias que tienen los diferentes sectores y los gobiernos regionales. La aprobación final de los planes de ordenamiento territorial es una atribución territorial, finalmente. Son los gobiernos regionales, son los gobiernos locales quienes aprueban su plan de ordenamiento territorial. Obviamente con una opinión técnica del Ministerio respecto de cuán adecuadamente se ha hecho el proceso de caracterización del territorio y cuán bien se han corrido determinados modelos para poder determinar riesgos o determinar potencialidades o debilidades o vulnerabilidades. Pero finalmente es una responsabilidad descentralizada que está a nivel de cada ámbito territorial. ¿Cuáles son las escalas del ordenamiento territorial? O sea, los planes de ordenamiento territorial macrorregional, que son hacia los que querríamos ir en el futuro, que tienen que ver con la integración de grandes regiones con determinadas afinidades geográficas, económicas, culturales. Los planes de ordenamiento territorial regional, que son los que ocurren en este momento, bueno, que son los que deberían ocurrir en realidad, porque no tenemos todavía ninguno plenamente aprobado, y ahora lo van a ver. Y los planes de ordenamiento territorial a nivel local, a nivel de provincia o a nivel de distrito. ¿Cuál es un poco un resumen de la lógica de intervención en el proceso de ordenamiento territorial? Lo que tenemos es básicamente un asiento físico, el territorio como asiento físico de la población, que debe además considerarse como fuente de recursos naturales. Unido a la regulación normativa, debería generar una dinámica territorial sostenible, ¿no? que considere las variables políticas, social, cultural, tomando en cuenta las funciones que el territorio provee, las funciones productivas, las funciones extractivas, las funciones de protección y de conservación de servicios ecosistémicos, ¿no? Y eso a través de políticas debería llevar a un desarrollo equilibrado y competitivo. ¿Cómo está la agenda del ordenamiento territorial? En la agenda del Ministerio del Ambiente tenemos que el tema de ordenamiento territorial no es un instrumento separado, sino que es un instrumento que debe tener una integración muy fuerte con otros instrumentos de gestión y con otras intervenciones que tiene el Ministerio del Ambiente, específicamente con el tema, y lo vemos un poco como diferentes niveles de entrada o diferentes escalas de entrada
a un mismo tema. Vemos el ordenamiento territorial como la herramienta o aquel proceso que está asociado a un nivel de intervención de escala del paisaje o de escala macro. Los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas como aquel instrumento que nos permite una entrada y una mirada a los potencialidades y a las limitaciones que generan determinados proyectos o determinadas intervenciones que ocurren en el espacio, y una siguiente escala más detallada que tiene que ver con el tema de los servicios ecosistémicos y la compensación por los efectos negativos que se puedan generar sobre el ambiente a partir de los proyectos y las intervenciones humanas, ¿no? O sea, lo vemos como escalas de un proceso de acercamiento al territorio y a los recursos. ¿En qué casos el ordenamiento territorial no genera los resultados esperados? Y es un poco lo que se ha visto o lo que se ve y se intenta atacar. Ordenamiento territorial sin políticas, o sea, ¿cómo hacemos para que las políticas tengan este enfoque territorial? O sea, básicamente el ordenamiento territorial es el despliegue en el campo o el despliegue en el territorio de las políticas públicas. Eso es lo que nosotros querríamos que fuese el ordenamiento territorial. O sea, políticas públicas alineadas, todas yendo en la misma dirección, que creemos que siguiendo el concepto de desarrollo sostenible y ocurriendo en un territorio determinado al cual reconocen y conocen en detalle. Ordenamiento territorial con conflictos, ordenamiento territorial sin realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado propuestas, muchas veces bien intencionadas, de que lo que hay que hacer es, en la Amazonía lo que hay que hacer es promover pues una fábrica de industria pesada para producir, no sé, cañones? O sea, hay a veces mucho sueño y mucha idea de que podemos hacer cualquier cosa y la tecnología puede resolver cualquier cosa. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente creemos que lo que hay que hacer es utilizar aquel potencial que existe a nivel del territorio y basar el desarrollo en aquello que está disponible. Entonces en la Amazonía debería pasar necesariamente por algún tipo de aprovechamiento respecto a los recursos forestales. O sea, no intentar traer algo que está completamente fuera de contexto y es completamente exótico a un territorio que puede generar desarrollo a partir del aprovechamiento de sus propias condiciones. Ordenamiento territorial sin visión de desarrollo, ordenamiento territorial estático, tampoco funciona. O sea, el ordenamiento territorial es altamente dinámico y tiene que estar en la posibilidad de reconocer las dinámicas que están ocurriendo. Yo no estoy tomando o no estoy pretendiendo tomar una foto. El territorio cambia, sea por intervención humana, sea por causas naturales, las causas naturales habituales, sea por los nuevos fenómenos globales tipo el cambio climático o la desertificación que vienen ocurriendo. Entonces, el ordenamiento territorial no puede ser una herramienta estática, tiene que poder reconocer estas dinámicas y ser flexible y adaptarse a las nuevas realidades. Debe combinar un enfoque ecológico, que es el que está asociado a conservar la base de recursos naturales, que es finalmente la proveedora del sustento y de las posibilidades de desarrollo de actividades productivas. Tiene que combinar el enfoque social respecto de cómo hacemos para que ese aprovechamiento que ocurre sobre los recursos naturales ocurra en un esquema de equidad o en un esquema de la mayor distribución posible de beneficios, y tiene que tener además un enfoque de integración, de estos temas, donde además la variable económica es sumamente importante. Entonces, ¿cómo se hace para que este aprovechamiento que ocurre, o sea, que además debe generar impacto social, ocurra de manera rentable y sea atractivo? Las competencias, como les señalaba, finalmente están a nivel de los gobiernos regionales. ¿Cuáles son las acciones que el Ministerio viene o ha venido llevando hasta el momento? Básicamente es el proceso de acompañamiento técnico a todos los procesos de zonificación ecológico-económica y de ordenamiento territorial en lo que tiene que ver con capacidades técnicas.
Aquí hay una ficha resumen de cómo están los procesos en este momento. Si ustedes ven, tenemos que a nivel de la promoción del instrumento de zonificación ecológica y económica, tenemos un éxito bastante grande. Solamente una región no está o no ha iniciado su proceso de formulación de una zonificación ecológica y económica. Si uno lo ve a nivel de los resultados concretos, el tema ya es más relativo. Tenemos solamente 5 gobiernos regionales que han concluido sus zonificaciones ecológicas y económicas. Tenemos solo 2 de ellos que las utilizan de manera intensa en su planificación y en su gestión de políticas públicas. Tenemos varias zonificaciones en proceso, varias de ellas las hemos encontrado en procesos trancados que estamos buscando destrabar, y tenemos por delante un proceso bastante grande de avanzar hacia esta caracterización del territorio a nivel de las regiones. A nivel de gobiernos provinciales y locales tenemos más de 30 municipalidades realizando en este momento procesos de zonificación ecológica y económica. Tenemos además procesos de zonificación ecológica y económica ocurriendo a nivel de determinadas cuencas o determinadas zonas del país. Por ejemplo, estamos concluyendo una a nivel del BRAEM, del Valle del Río Apurímac, N y Mantaro en ese momento. Tenemos otras a nivel de determinadas cuencas en la Amazonía, que son otro tipo de entrada aún más territorial respecto del ordenamiento del espacio, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tenemos previstas como ministerio en el corto plazo? Estamos ya con un proyecto de ley de ordenamiento territorial bastante avanzado que estamos queriendo incluirlo como parte del paquete de normas que va a salir como resultado de esta comisión que se ha creado hace unas 3 semanas para mejora de la normatividad ambiental. Estamos ya en un proceso de discusión final de esta propuesta que será elevada al Congreso para discusión. Tenemos todo un proceso de desarrollo de capacidades para adecuado conocimiento del territorio que está asociado a dar acompañamiento cercano y constante a los procesos de zonificación ecológica y económica que vienen ocurriendo y a otros procesos de ordenamiento territorial, porque es otro tema que tenemos que tener en cuenta, es que la zonificación ecológica y económica no es el único instrumento de caracterización del territorio, y lo ha sido, o sea, es el único instrumento reconocido normativamente en este momento. Queremos empezar a tener una diversidad un poco mayor de instrumentos que nos permitan ir hacia un ordenamiento más adecuado del territorio. Generación de políticas públicas, marcos normativos, lineamientos, instrumentos de gestión. En este tema de instrumentos de gestión, por ejemplo, habría que destacar que estamos ya en proceso final para obtener una línea de financiamiento presupuestal con el Ministerio de Economía y Finanzas vinculado al plan de incentivos para gobiernos locales que está enfocada en el tema de ordenamiento territorial. O sea, se premiaría a los gobiernos regionales que avanzan en estos procesos de caracterización del territorio, de conocimiento de su potencialidad de recursos naturales y de potencialidad del espacio, con recursos de apoyo presupuestal a través de estos mecanismos de presupuesto por resultados. Se está buscando promover estrategias para el fomento de la inversión pública, y aquí todo el tema que tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad y de la exposición de la inversión pública a efectos potenciales o efectos negativos de la susceptibilidad del territorio a problemas de desastres. Y en el mediano plazo, promover la desconcentración territorial de beneficios económicos a través de este proceso de ordenamiento, impulsar procesos de reestructuración productiva en territorios que tienen déficit actual, fomentar complementariedad territorial, interrelación de funciones entre territorios, fomentar desarrollo planificado y ordenado de ciudades como proveedores de servicios, y articulación de sectores y niveles de gobierno para promover desde un enfoque territorial mejores condiciones de vida, empleo y ambiente adecuado. Ahí tenemos una propuesta para tener un piloto de intervención
En principio lo estamos pensando para Purímac, en el cual lo que querríamos tener es un esquema que desde el Estado alinee todas las intervenciones con una lógica territorial. Todas las intervenciones sectoriales que ocurren en este momento respondan a una lógica sectorial y tengan una articulación muy fuerte con el plan de desarrollo concertado regional y las acciones que se vienen llevando adelante en ese tema. Les agradezco mucho su atención y estoy aquí para las preguntas. Gracias. Bueno, queremos desde aquí agradecer nuevamente al viceministro de Desarrollo Estratégico y los Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, Gabriel Quijandría. Vamos a dar pase a las preguntas del público. Somos bastantes los presentes, eso nos alegra mucho. Y por temas de tiempo vamos a tener que seleccionar, pero como dijeron antes, algunas preguntas que tal vez no sean, cuyas respuestas no sean abordadas hoy, las serán por vía electrónica. Hemos tenido una excelente presentación de Gabriel, da cuenta de un proceso bastante complejo que articula lo político, articula lo técnico y lo social. Hay que entender el tema de la zonificación económica, ecológica y el ordenamiento territorial como eso, ¿no? Como una política pública que además tiene que alinear a otras políticas y a otros sectores, y que evidentemente va a ser un proceso complejo. Va a ser un proceso complejo porque lo que va a buscar es casi, si lo entendemos así, desde cero plantear las bases para un nuevo tipo de ocupación y de aprovechamiento del territorio. Con esto damos pase a las preguntas, si es que me llegan las fichas. Mientras yo le puedo alcanzar algunas a Gabriel, si me permiten. Gabriel, tú dices que el proceso está avanzando, hay ya una propuesta de política corto, mediano plazo. Lo que tenemos en este momento es una propuesta de ley. Vamos a tener que ir al micro, creo, Gabriel. Yo te voy leyendo tal vez y mientras... Sí, lo que tenemos en este momento es una propuesta de ley de ordenamiento territorial, que entraría en la definición, o en la definición más clara de los niveles de competencia, de cómo se articula el proceso de caracterización territorial con el siguiente proceso que ya es el de ordenamiento territorial. O sea, está esperando llenar una serie de vacíos y hacer una serie de precisiones que se requieren respecto de cómo funciona el tema de ordenamiento, cómo se articula con otros instrumentos de gestión, cuál es el tema de la prioridad que se le debe dar, por ejemplo, en estos procesos a la caracterización de determinados tipos de ecosistemas que son aquellos que están en más riesgo o que están menor representados y que requieren algún tipo de tratamiento especial. Listo, voy a dar lectura a algunas de las preguntas, todas sumamente interesantes que nos han llegado. Nos preguntan, el proceso de descentralización, ¿cómo crees que se articula al proceso de ordenamiento territorial que se vendría? Esa es una. Tal vez leo algunas que se van relacionando. Sí. Si se deben establecer macrorregiones políticas y socialmente autónomas para promover un ordenamiento territorial con un enfoque de desarrollo sostenible. Es otra de las preguntas en ese sentido. Bueno, acá ya nos pasamos a lo institucional, ¿no? ¿Qué tanta articulación como Ministerio del Medio Ambiente ven en este tema con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y qué tanto ambos están coordinando para orientar esas políticas? Hasta ahí las dejo porque son interesantes y complejas las preguntas, mientras voy seleccionando otras, Gabriel. De hecho, el ver que todas las regiones, excepto una, han iniciado procesos de zonificación ecológica y económica y están interesados en ir adelante en un proceso de ordenamiento territorial, es una clara muestra de que hay una articulación bastante grande con procesos de descentralización
con la intención que tienen los gobiernos regionales de hacerse propietarios o hacerse responsables de su proceso de desarrollo. Sin duda hay necesidad de tener una mejor articulación y un acompañamiento más cercano y más estrecho, y yo diría tal vez también más exigente en términos técnicos respecto de los procesos de zonificación ecológica y económica que lo que ha habido hasta la fecha. Y es parte de lo que venimos trabajando desde el Ministerio. Sin duda, si uno ve como principal instrumento de planificación o principal instrumento de gestión para concretar la descentralización al plan de desarrollo concertado, entendemos nosotros del Ministerio que hay una necesidad de articulación entre el plan de desarrollo concertado y los procesos de ordenamiento territorial, porque si no, los planes o las políticas o las intervenciones o proyectos específicos que se plantean en el plan de desarrollo concertado ocurren sobre el espacio. No están territorializados en realidad, y eso es lamentablemente lo que ocurre en este momento. Estamos trabajando en esa ruta, en la ruta de ver, o sea, cómo hacemos para que sea un solo proceso y ver, o sea, cuál sería la imagen ideal, que finalmente yo no requiera tener procesos paralelos o procesos distintos, sino que lo que tenga sea básicamente una incorporación de la perspectiva territorial en el proceso, en el plan de desarrollo concertado, y tenga, de ser posible, no sé cuándo, un solo plan, que es el que me define la visión de desarrollo de la región. ¿Se deben constituir macroregiones? Bueno, eso es lo que dicen los expertos, ¿no?, respecto del tema de descentralización y cómo generar estas articulaciones que permitan darle viabilidad económica, social y ambiental a estas agregaciones de regiones que en este momento son básicamente los mismos departamentos que teníamos anteriormente, ¿no? Y si uno los ve por separado, se da cuenta que muchos de ellos puestos por separado no son económicamente o socialmente viables. Las articulaciones y las dependencias que se han creado entre determinadas regiones son tan fuertes que deberían necesariamente estar articuladas. Y ¿dónde está el papel del tema del ordenamiento territorial? Un poco debería ocurrir como el ordenamiento territorial, los criterios de zonificación ecológica y económica deberían ser uno de los criterios a considerar a la hora de conformar las regiones. No puede ser el único. Las regiones no solamente se articulan a través de continuidades geográficas o la cuenca, sino, o sea, las macroregiones tienen que considerar tanto el elemento geográfico como los elementos históricos de articulación económica, de articulación política, de articulación social. Tenemos que tener, es un nuevo reto, o sea, cómo combinar estas lógicas y tener macroregiones consolidadas y coherentes, ¿no? La articulación no diría con el Ministerio de Energía y Minas, sino con todos los otros sectores productivos, es constante y es compleja. O sea, sin duda es siempre difícil transmitir un mensaje en el cual que muchas veces es rápidamente leído como limitación en el uso del espacio, cuando no es esa la idea. La idea es cuáles son los usos más factibles, y en función pero sin excluirlos, pero en función de una determinada actividad o de un determinado proyecto, también cuáles son los estándares. Entonces, yo quiero hacer minería o quiero hacer agricultura en una determinada zona. Bueno, en esta zona que tiene potencial específico para producción agrícola, por ejemplo, con estos niveles. Esta otra zona que tiene otras condiciones distintas es con estos niveles, y esta otra con estos, y en estas otras zonas en las cuales las condiciones naturales son de una especialidad tal, no se debe hacer actividad. Y eso es parte de un acuerdo que tenemos que llegar a tener
tanto como Estado como sociedad. O sea, hay algunas determinadas zonas del país en las cuales las condiciones naturales y los servicios que prestan en su situación actual deberían justificar no tener intervención. ¿Cuáles son? Esa es parte del proceso de discusión. Y es parte del proceso de discusión que tiene que ocurrir en coordinación con los sectores productivos, sin duda. Voy a articular algunas preguntas que casi van en un mismo sentido, y eso yo creo que da la señal de la preocupación sobre el tema, ¿no? Va por el lado de, gracias, por el lado de cómo el ordenamiento territorial puede ayudar al mejor uso de los territorios con vocación minera, y cómo hacer para que el ordenamiento territorial que se dé se articule con aquellas regiones en las que ya se viene desarrollando minería y en las que ya se han avanzado procesos de ordenamiento territorial a cargo de las regiones. Por ahí van varias de las preguntas, ¿no? Y bueno, para coronar esta parte, porque también un grupo de preguntas va por allí, es qué tanto este instrumento de gestión, esta política puede servir como una herramienta de prevención de problemas sociales y de conflictos, que también es una preocupación de varias de las preguntas, ¿no? A ver, empiezo por la segunda. Sin duda, el tema de la prevención de conflictos y asociado a la generación de oportunidades para las poblaciones locales está a la base de los procesos de ordenamiento territorial. O sea, es una de las funciones, es uno de los temas a los que queremos que este instrumento apoye. A partir de como decía inicialmente, el proceso de ordenamiento territorial es un proceso que en última instancia es un proceso de acuerdo social. Es un proceso que basado en información técnica, requiere un proceso de legitimación en una discusión social, en una discusión en la cual acordamos cómo se usa un determinado territorio, qué tipo de usos y qué intensidad de usos son las que vamos a permitir en un determinado territorio. Y en función de eso, en función de lograr esos acuerdos, es que estamos haciendo prevención de conflictos. Obviamente no estamos eliminando la situación de conflictos, no estamos generando una absoluta seguridad de que el conflicto no va a ocurrir, pero estamos reduciendo la potencialidad de que este conflicto ocurra desde el momento en el cual avanzamos hacia determinados acuerdos respecto del uso de un territorio, que es difícil sin duda, que requiere inversión de tiempo, inversión emocional, inversión de recursos, sin duda, pero es parte del proceso que está vinculado a cómo lograr el desarrollo local y requiere en muchos casos además renuncia de parte de todas las partes. O sea, se requiere llegar a lo que se llama un poco en economía el óptimo, y el óptimo requiere que haya renuncia de cada una de las partes y que cada una de las partes esté satisfecha con el resultado final, ¿no? Que no ocurra que los beneficios reales o percibidos vayan de un solo lado. Sobre el tema de cómo podría apoyar al tema de la actividad minera. El ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica tienen determinadas limitaciones porque están enfocadas al ordenamiento del espacio respecto de lo que ocurre en el suelo y no tanto respecto a lo que ocurre en el subsuelo. Si bien las capas cartográficas de geología se incluyen, ahí hay un tema que necesitamos ver cómo resolver, porque finalmente en algunos casos tenemos vacíos de información respecto del potencial minero, por ejemplo, que podría generar algún conflicto con otro potencial que ocurre por encima del suelo. Eso es tema que se tiene que trabajar y que es parte de este proceso que describía yo de discusión con los sectores. Como digo, todas las preguntas son sumamente interesantes. Estoy tratando de articular de acuerdo más o menos al sentido general que dan, ¿no? Por ejemplo, hay una preocupación muy marcada en este sentido, Gabriel.
cómo articular este proceso de ordenamiento territorial con los distintos actores, ¿no? Dígase, municipios, gobiernos locales, regionales, las propias comunidades campesinas, utilizando además mecanismos como por ejemplo el de las mancomunidades, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el aporte de cada una de estas instancias? Como digo, gobiernos locales a nivel provincial, a nivel distrital, las propias comunidades campesinas, ¿cómo articular este proceso de ordenamiento territorial con estos actores, ¿no? Varias de las preguntas van en ese sentido. Básicamente, teniendo procesos de ordenamiento territorial o procesos de determinación del uso del territorio que sean lo más participativos posibles, ¿no? Claro, siempre está el tema de la representatividad y cómo, o sea, quiénes son los que tienen que participar y quiénes son los que tienen el derecho o la legitimidad suficiente como para ser parte del proceso, ser parte de la toma de decisiones, pero eso es parte de las condiciones necesarias para poder llevar adelante un proceso de ordenamiento territorial. Este tema de las mancomunidades es un tema interesante que estamos viendo como tema emergente y que estamos intentando ver, bueno, cómo es un proceso de ordenamiento territorial o cómo es un proceso de gestión de un territorio que surge por la agregación de municipalidades o de territorios definidos administrativamente y que por lo general están asociados a una determinada cuenca, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es otro nivel de análisis que estamos viendo que está empezando a surgir como espacio de planificación que tiene que ver con el nivel de las microcuencas o de las cuencas, sobre el cual hay experiencia importante en el país, especialmente desde el sector agricultura, que queremos, o sea, que querríamos ver cómo se integra para poder tener esta visión más multisectorial en este proceso de gestión. Como abundando en este tema de la participación y de los actores y de las comunidades, bueno, como decía, el proceso siempre es complejo. Supongo que aquí en la audiencia de este evento hay muchos expertos que trabajan en todo el proceso de integración comunitaria y el tema de relaciones comunitarias que conocen cómo se lleva adelante este proceso de articulación y de participación de las poblaciones en este tema. El reto está en ver cómo a partir de un proceso técnicamente sustentado, ¿no? que es el que genera esta caracterización del territorio, se puede llegar a acuerdos sociales, ¿no? que sean reconocidos por todos los actores y respetados, ¿no? O sea, sean firmados en su momento, pero además respetados en el largo plazo, y que no se mezclen con reivindicaciones de otro tipo que pueden estar mezcladas a temas de expectativas de ingreso, expectativas de generación de empleo, que van por otra ruta. O sea, el tema es cómo tener espacios de discusión separados, ¿no? Hay un bloque de inquietudes también en este sentido, Gabriel. Siendo esta una política de Estado, la zonificación y el ordenamiento territorial, ¿qué implicaría su puesta en marcha? ¿Un cambio en la actual delimitación regional? ¿Una actualización, digamos, general, masiva, catastral del país? Y algo que ya apareció también, ¿qué tanto las regiones y las otras instancias de gestión provincial y local estarían en la capacidad de gestionar el ordenamiento territorial en el país? Y bueno, acá hay una pregunta interesante además que expresa un poco la preocupación por el proceso. ¿Cuándo empezaría? Empezando por lo último, el proceso está en marcha. Lo mostraba yo ahí cuando mostraba cómo viene caminando el proceso de zonificación ecológica y económica en las regiones. Y tenemos
O sea, no les miento, yo recibo pedidos de apoyar procesos de zonificación ecológica y económica, de ordenamiento territorial, por lo menos entre 5 y 10 todos los días en el despacho del Ministerio. O sea, el proceso está en marcha, el proceso está caminando. Estamos en este momento proponiendo una serie de ajustes respecto a cómo se hace el proceso o a cómo hacerlo de aquí hacia futuro, pero el proceso no se puede detener y el proceso está fuertemente asociado además a las reivindicaciones y a la toma de responsabilidad que están teniendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto de definir visión de desarrollo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo como ministerio es cómo mejorar los instrumentos para que este proceso que ya arrancó y ya está, como se dice, a velocidad de crucero, vaya en una dirección correcta y no genere mayores problemas, ¿no? Sino que finalmente genere un territorio, una visión de territorio que permita diseñar de mejor manera las intervenciones desde los diferentes sectores, que permita además, a partir de una visión compartida, tener un proceso más sencillo de negociación entre, por ejemplo, grandes proyectos de inversión y las poblaciones locales. O sea, yo estoy sí convencido que un territorio ordenado o con un territorio con un acuerdo social respecto de un ordenamiento es más fácil de manejar que un territorio en el cual esto no ocurre y no hay una visión discutida o no ha habido un proceso de discusión previa de cómo gestionar el espacio y los recursos. Sobre el tema del efecto sobre la conformación de la conformación de las regiones, que es el nivel macro, o el nivel de catastro, que es ya el nivel micro, esto está en un nivel, el proceso de zonificación, ordenamiento territorial, está en un proceso intermedio, no afecta a ninguno de los dos procesos. El cambio en la delimitación de las regiones es una decisión finalmente de las regiones en el momento en que decidan asociarse en macroregiones o en algún momento si es que esto ocurre, ¿no? O continuar siendo regiones. Lo que hace el proceso de ordenamiento territorial es, a partir de un territorio definido, en este caso un territorio definido administrativamente o políticamente, hacer una caracterización y un proceso de planificación del uso de ese territorio. No da sugerencias respecto de, bueno, habría que cambiar la frontera acá y esto debería… No, ese proceso no va en esa dirección. Y el tema del catastro es algo que está ya a un nivel de detalle menor. Sí entendemos que el proceso de catastro y, por ejemplo, el proceso de titulación de tierras deberían tener algún nivel de articulación con el proceso de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si vemos que a partir del proceso de ordenamiento territorial se han determinado algunas zonas que por las condiciones de pendiente que tienen deberían ser utilizadas para protección y hay sustento técnico y hay acuerdo social sobre eso, eso debería convertirse en uno de los requisitos que considera quien da títulos de propiedad agraria, por ejemplo, y no entregar títulos en aquellas zonas en las que se han declarado como zonas de protección, porque básicamente lo que estoy haciendo es generar ocupación desordenada y no sostenible el espacio, porque el suelo no tiene las condiciones para asegurar rentabilidad y además insegura, porque muy probablemente en algún evento de lluvia ocurra un deslizamiento con consecuencias materiales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, hemos tenido la presencia del viceministro de Desarrollo Estratégico y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, Gabriel Quijandría. Yo quiero un fuerte aplauso para él. Ha sido… invitamos a quedarse, sí. Vamos a darle el pase ahora. Disculpen, las otras preguntas van a ser respondidas por otros medios, pero el tiempo nos es tirano. Vamos a dar la invitación al ingeniero Edgardo Alba Bazán, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, para que aborde el tema, siguiendo el programa Procesos de Participación Ciudadana en el Sector Minero. El procedimiento va a ser el mismo, una
20, 25 minutos de exposición y la apertura a las preguntas del caso. ¿Consideran ustedes que tiene el Ministerio, la dirección en particular, para llevar a cabo procesos de consulta que de hecho van a ser complejos? Voy a articular varias preguntas, ¿no? ¿Qué funciones en este proceso cumplirían instancias como COFOPRI y SUNARP? ¿Qué pasaría en el caso que, hecha la consulta, las comunidades desaprueben el proyecto consultado? ¿Cuál sería el siguiente paso y si sería apelable esa decisión que tome el ministro? ¿De qué manera participarían en la consulta aquellas comunidades que no forman parte de un catastro? ¿Cómo incorporar todo el proceso de consulta en medio de la abundante legislación que hay y por qué no se piensa en una reforma general de la legislación minera? Esas preguntas nomás, y creo que con eso vamos a cerrar. ¿Sí? Acá tienen. Realmente es un examen de admisión. Empezaremos por la primera. ¿Me puede una por Sí, una, sí, por sí. favor? Porque... El tema de la vinculancia. ¿Qué pasaría si las comunidades desaprueban el proyecto y el Estado toma otra decisión? Esta es una respuesta legal netamente, doctora. Sí. Sí, bueno, la ley de consulta y su reglamento, y así como el convenio 169 y la interpretación que se les ha dado es que la consulta los pueblos indígenas no ejercen un derecho a veto, ¿no? En ese sentido, si es que la comunidad, por ejemplo, desaprueba la medida, desaprueba el procedimiento administrativo en materia de consulta, lo que tendría que hacer el Ministerio es tomar la decisión fundamentada en base de todo lo recogido en el proceso de consulta, ¿no? Al final la decisión es del Ministerio de Energía y Minas y de acuerdo a el interés nacional, a otros cuestionamientos o otros criterios ya que van más allá de la propia afectación de los pueblos indígenas, pero la decisión también puede implicar una modificatoria del proyecto en función de la no afectación de estos pueblos, ¿no? Es ya una decisión que se tomará de parte del Ministerio. No implica que se va a desechar definitivamente el procedimiento o el proyecto, ¿no? Esa es una evaluación que se tomará en su momento. A ver, por favor, entonces, las siguientes preguntas van en el sentido de las capacidades que tendría el Ministerio para afrontar este proceso que de hecho es complejo, ¿no? Ok, efectivamente, ese es uno de los pequeños problemas que estamos tratando de resolverlos ya estos días. Estamos armando el equipo, estamos estableciendo todas las normas de procedimientos. Casualmente la pregunta que hemos puesto acá es como consecuencia de eso trabajo que estamos haciendo. Tenemos que armar un equipo, ya estamos seleccionando a la gente y capacitando, porque eso es lo que estamos haciendo. Infraestructura, bueno, se tendrá que implementar, pero tenemos que cumplir con la norma y eso es el compromiso que hemos asumido ahí en el Ministerio, ¿no? Y bueno, la última me van a disculpar, pero ya me están dando todas las señales de que debo de cortar. Todas las preguntas que han alcanzado van a ser respondidas por correo electrónico, están adjuntando todo su mail. El tema de aquellas comunidades que no están dentro de los catastros y que no estarían sometidas formalmente a la consulta, ¿qué harían estas? Realmente eso es un tema que también lo estamos analizando, pero nuestro compromiso y lo que dice la norma no es que le quiere echar la bola al Ministerio de Cultura. Nosotros vamos a trabajar en las zonas donde el Ministerio de Agricultura nos indica las limitaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos que van a ser consultados. Eso en principio, ese es nuestro objetivo y así estamos trabajando. Probablemente, como es lo que está pasando actualmente, algunas comunidades vecinas que antes no tenían ningún interés, quizá por lo que
corre la noticia, el vecino está mejorando, yo no, ¿por qué no? Quizá eso sea una razón que habríamos que contemplar y ver cómo se va a manejar. Pero la base para nosotros trabajar y hacer la consulta es la información que nos proporcione el Ministerio de Cultura. Bueno, ya nos han pasado la nota, que el tiempo nos ha ganado grandemente y están los siguientes expositores presentes. Yo quiero agradecer de todo corazón a Gabriel, al ingeniero Alba Bazán y a Marta Vázquez por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Vamos al café. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.